Muy bien, pues nada, buenas tardes, noches o días, depende del mundo que estemos, y bienvenidos a la segunda sesión del módulo 9 de este máster de educación universitaria. Buenas tardes a todos los que os habéis incorporado y también a los que no habéis podido venir y lo veis las grabaciones pues en diferido. Como sabéis, la semana pasada tuvimos el módulo 1 de presentación, perdón, el seminario 1. Esta semana vamos a continuar con el seminario 2, que está relacionado con el primero, porque estábamos hablando, si os acordáis, de innovación, creatividad. Pues en esta segunda sesión vamos a ver técnicas de creatividad. ¿De acuerdo? Hay bastantes. Siempre recomiendo, ya sabéis, antes de tener esta sesión, que os podáis echar un vistazo a los temas que están en la plataforma, pero bueno, si no habéis podido nada. Pero si habéis leído los temas, veréis que hay un montón de técnicas, algunas se parecen entre sí, ¿no? Pero bueno, y las iremos viendo, ¿no? Y a ver si ya podemos aplicar alguna. Voy a compartir lo primero la presentación, aunque enseguida os voy a poner la pantalla, pero bueno, a ver. No, este no es. Vale, se está cargando. A mí me veis, ¿no? Sí, me veis a mí perfectamente Vale, porque a veces en la cámara web hace cosas raras. Bien. Bueno, como os digo, es unidad 2, técnicas creativas. Vamos a hablar de ello. Os recuerdo también que aquí aparece mi correo, que también os lo puse el otro día en el chat, por si me queréis preguntar cualquier cosa de las actividades. Sabéis que la primera tarea la tenéis que entregar la semana que viene, que está relacionada con la tarea que estoy haciendo para Eva. Lo sabéis, ¿no? Entonces, si habéis empezado yo con la de Eva, pues ya podréis empezar también con la mía, ¿no? Y como os digo, tenemos los foros y tenemos también el correo para que me preguntéis lo que queráis. Al comienzo de cada clase siempre, como estamos en innovación, me gusta enseñaros cosas diferentes. O sea, quiere decir, aplicaciones y cosas que utilizamos en clase, pues con los alumnos para, digamos, dar las clases de otra manera y también enseñarles un poco la importancia de las herramientas TIC a la hora de la docencia, ¿no? En este caso os traigo, no sé si lo conocéis, estos. ¿Conocéis Mentimeter? ¿Lo habéis utilizado ya alguna vez? ¿No? Vale, pues aquí tenéis un enlace para que lo utilicéis, ¿vale? Le dais al enlace y os aparecerá una pregunta, ¿de acuerdo? Y entonces tenéis que responder. Es una aplicación que se utiliza mucho, aparte para hacer presentaciones, que también es tipo Geniali o Canva, también se utiliza sobre todo para hacer cuestionarios. Entonces, tú pones la palabra y inmediatamente esa palabra va apareciendo en el tablero, le va apareciendo al profesor. Entonces, ahora os voy a compartir la pantalla a ver si es que habéis hecho algo. Vale. ¿Veis? ¿Veis la pantalla, no? Bien, vamos a poner a pantalla completa. A ver si puedo. Mm, a ver, espera, voy a volver a dar. Vamos a dar a presentar. Ahora. Entonces, si vosotros le dais al enlace que os he puesto antes, entonces os aparecerá esta pregunta y vosotros tenéis que poner una palabra, lo que queráis, lo que os sugiere la palabra innovación. En este caso lo he hecho para ver qué opináis sobre qué es la innovación. Lo podéis hacer con muchas cosas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vais a hablar sobre estructuras o vais a hablar sobre algún órgano o sobre biología o lo que queráis, eso ya depende de cada especialidad, pues podéis preguntar lo que queráis para que ver primero qué es lo que conocen los alumnos o qué es lo que, digamos, saben los alumnos sobre determinada cuestión. O también por si queréis votar algún tipo de encuesta, por si dices, bueno, ¿qué día os viene mejor para hacer esto, ¿no? Entonces, si dices lunes, martes, miércoles, pues en los que más votos tengan, cuanto más se repita la palabra lunes, pues más grande se hará, ¿no? Y por eso, ¿no tenéis el enlace? Os lo pongo si no en... A ver, ¿lo habéis cogido o os voy a poner en el chat? Aquí. Bueno, alguien ha respondido, a ver. Desarrollo, vale, bien.
¿Alguien más quiere poner alguna respuesta? Claro, esto cuando, si no participáis vosotros, pues se convierte en algo un poco soso. Novedoso, vale. Es curioso, ¿no? Que el desarrollo. Luego aquí también hay un problema, que si a lo mejor uno pone novedoso y otro pone novedad, no se va a hacer más grande novedoso, sino que a- se van a repetir. Entonces, si yo cojo ahora, por ejemplo, como tenéis aquí, a ver, voy a darle aquí y le doy a copiar. Vale. Y ahora entonces yo pongo y pongo creación otra vez. ¿Ves que se hace más grande? O sea, cuanto más respuestas tenga una de las palabras, pues más grande se va a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que os quería enseñar, que es esta aplicación, que es Mentimeter. También podéis ir en menti.com. Es un programa eh, que se puede utilizar tanto en el ordenador como en el móvil, ¿no? Y que es muy interesante pues, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cosas de encuestas, etcétera. Bueno, al menos habéis respondido cinco, no está mal. Vale, pues vamos a volver otra vez a la clase que teníamos aquí. Aquí estamos. Como os decía, estábamos con Mentimeter. Vale, ahora que, como siempre, como todos los días, tenemos un índice de qué vamos a ver en esta clase. Hablando de técnicas creativas, vamos a ver técnicas creativas que se están refiriendo a cuestiones en concreto. Es decir, que vamos a ver técnicas creativas para redefinir problemas, es decir, para ver los problemas desde otro punto de vista, para generar ideas, es decir, para crear conceptos nuevos a partir de esa generación de ideas y poder, digamos, crear proyectos. Otra, veremos también técnicas creativas para combinar ideas entre sí y para construir el futuro, ¿vale? Hacer proyectos, digamos, proyectivos de cara al futuro. Y luego hablaremos de nuevo, os volveré a comentar lo de la actividad uno que bueno, ya lo vimos la semana pasada, pero insistiré. Y luego también sobre la actividad de participación virtual, que sabéis que tenéis que hacemos aquí en clase y te los dejaré a ver si nos da tiempo de dejar un rato y si no, lo haremos para la semana que viene, que ya os lo comenté la semana pasada, que era hablando de estas actividades de creatividad que hacíamos, de las cuales pues creábamos pensamiento divergente y convergente. La idea sería que decidierais explicar qué otro uso le daréis a un objeto en concreto, ¿vale? No tiene por qué ser el que os pongo yo, pues cualquier objeto, ¿de acuerdo? Bueno. Pues empezamos con redefinir problemas. Lo primero es preguntarse qué es un problema, ¿no? O sea, es decir, como sabéis, digamos, siempre que nos estamos enfrentando a un problema es porque es algo que tenemos que solucionar, ¿no? De hecho, en matemáticas, solucionar un problema consiste en eso, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que, claro, estamos hablando de que tenemos una situación actual. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, es como sabéis, los problemas son siempre, sobre todo en primaria y secundaria, ¿no? Problemas del tipo de Juan va a celebrar un cumpleaños y quiere dividir su tarta entre sus seis cumpleañeros, ¿no? Bueno, pues eso es muy típico de coger y hacer problemas que son aplicados a la vida real. ¿Qué tipo de solución se le daría, ¿no? Pues la idea sería buscar entre la situación actual para llegar a la situación deseada. Entonces, tenemos una situación de partida y esa situación de partida tenemos que, digamos que queremos convertirla en una situación diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que veremos en esta clase de hoy. Eh, claro, nosotros normalmente cuando nos enfrentamos a un problema lo podemos hacer desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista y sobre todo con mejor o peor actitud. Esto lo iremos viendo. Siempre se tiende a pensar, ya lo vimos la semana pasada, en problemas irresolubles, ¿no? Como el de la chica esta
de la serie que os puse, que decía que el problema no se podía resolver. Pues no, sí se puede resolver, ¿no? La cuestión está en ver cómo. Y entonces, con estas técnicas de redefinición de los problemas, lo que estamos buscando, lo que vamos a buscar es abordar los problemas de manera diferente para que no se nos convierta en algo insalvable. Si habéis visto el tema, es interesante, digamos, el ejemplo que pone es el ejemplo de un animal que quiere comerse una planta. Y entonces en medio le ha puesto el pastor o el granjero le ha puesto un muro de hormigón. Claro, ese sería el obstáculo que tiene que salvar. Ahora lo veremos. Por eso tenemos que, digamos, diferenciar entre lo que es una limitación y un obstáculo. ¿Vale? El obstáculo es aquello que nos separa de lo que nosotros queremos conseguir. En el caso del tema, sería ese muro, ¿no? Las limitaciones son las restricciones que nos, digamos, que nos impiden movernos para encontrar la solución. En el caso del tema, pues sería que le pone que le pone una cuerda, etcétera. Bueno, digamos que son los condicionantes que nos ponen para conseguir la solución. En un problema matemático serían, digamos, todos aquellos datos que se nos obvian en las ecuaciones matemáticas. Los obstáculos, digamos que se pueden sortear, las limitaciones se tienen que superar y los obstáculos se supone que se pueden sortear, ¿no? Entonces, por eso hay que, cuando redefinimos un problema, es muy importante saber separar lo que es una limitación de un obstáculo, ¿de acuerdo? Porque realmente los solemos confundir y entonces digamos que digamos que el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Los árboles. Vale. Eso, entonces, ¿a qué nos lleva? A que nosotros, cuando distinguimos entre obstáculos y limitaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos asumir limitaciones que no existen, que nosotros nos hemos impuesto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con los ejemplos que os puse la semana pasada sobre estas ideas de esos juegos mentales, ¿no? De a quién llevarías en el coche. Claro, nosotros nos hemos limitado y nos hemos autoimpuesto que solo podemos llevar una persona o que no podemos llevar a nadie en el maletero, etcétera, ¿no? O también los famosos juegos mentales que también veis en el tema de los 9 puntos, de cómo se unían 9 puntos, que siempre intentamos unirlos, pero nos damos cuenta de que nos podemos salir de esa cuadrícula de 9 puntos, etcétera, ¿no? Luego, como os decía, es importante distinguir lo que es la limitación del obstáculo, porque si no, al final nos frustramos, ¿no? Y luego identificar la naturaleza del problema, porque muchas veces los problemas no sabemos identificar cuáles son, es decir, no sabemos cuáles son los obstáculos y las limitaciones y nos bloqueamos. Y para redefinir los problemas hay una serie de técnicas que son bastante interesantes. Algunas ya las conocéis seguros, vamos, es que estas las hemos visto yo creo que hasta en el colegio, ¿no? Esta es la más típica, que es la técnica de las preguntas. Me pone aquí QQPDC, bueno, en español, pero es de siempre las 6 W. Where, what, why, when, how y who, ¿no? Es decir, qué, quién, por qué, dónde, cuándo y cómo. Nos tenemos que preguntar cuando estamos formulando, cuando estamos estudiando un problema, pues nos tenemos que preguntar qué es el problema, a quién le concierne, por qué existe ese problema, dónde se produce, cuándo se produce y cómo. Si os fijáis, esto también es interesante para el tema del TFM. Normalmente cuando hacemos los objetivos de un TFM nos tenemos que preguntar también esto, porque nos estamos enfrentando a un problema. ¿De acuerdo? Entonces, nos tenemos que preguntar un objetivo general. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una encuesta, un proyecto, una investigación, etcétera. ¿Dónde? Pues en este curso, en esta universidad, en esta asignatura. ¿Para quién? Pues para alumnos de tal y cuándo. ¿Cuándo? Pues en esta franja de tiempo, en 6 meses, etcétera. ¿Cómo? Pues con la metodología que escojamos. La metodología de investigación mixta, cuantitativa, cualitativa, etcétera. ¿Y por qué? Pues claro, eso es importante, es la finalidad de por qué estamos haciendo esa investigación en el TFM. Y eso es, digamos, lo que va a diferenciar vuestro trabajo, ¿no? Y le va a dar calidad. Vale. Eso en cuanto a la técnica de las 6 W. Luego también hay otra técnica que consiste en transformar los objetivos en oportunidades. Es decir, nosotros siempre, esto es mirar en positivo, ¿no?
una película, creo que se llamaba Abominable, al menos se llama aquí en español, que es una película de dibujos animados, tampoco os voy a... que habla sobre el Yeti, y entonces al principio te cuenta una anécdota que es buena suerte o mala suerte, ¿no? Es decir, consiste en redefinir de manera positiva una situación difícil. Entonces te contaba que en un pueblo había un chico que era pastor y que de repente un día se rompe una pierna y entonces, claro, ya no puede salir con las ovejas a pastorear. Entonces, claro, ¿eso sería buena suerte o mala suerte? En principio es mala suerte, pero claro, resulta que al poco tiempo se declara una guerra, viene el ejército y llama a todos los jóvenes a que vayan a filas, pero como él tiene la pierna rota, pues se tiene que quedar allí y no va a la guerra. Entonces, ¿eso qué es? ¿Buena suerte o mala suerte? ¿No? Entonces, depende un poco de cómo lo veamos, del punto de vista que lo veamos. Es decir, que lo que nosotros vemos como dificultades o problemas se puedan ver como, digamos, oportunidades de mejora. Es decir, que nosotros tenemos un problema negativo y lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y actuar para mejorar eso. Es decir, mm, hombre, ya sé que cuando suspendemos, por ejemplo, es complicado, ¿no? Pero siempre ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Tampoco es cuestión de decir siempre podría ser peor, eso tampoco es cuestión, ¿no? Pero vamos, la cuestión es eso, ¿no? Ver una oportunidad en una situación de crisis, ¿vale? Entonces, aquí hay que preguntarse qué es lo que queremos conseguir, cómo verán otros que lo hemos conseguido o no, sobre todo importante qué dificultades tenemos que sortear y qué limitaciones vamos a aceptar, ¿no? En nuestro proyecto. Pero sobre todo es eso, ¿no? Lo importante es que ver en un problema una oportunidad y una solución. Y luego están las dos técnicas del por qué y por qué no, ¿no? Está la técnica del por qué, eh, que consiste en preguntarse por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, claro, de esa manera también a veces se permite se consigue, digamos, revisar y refutar o no hipótesis que tenemos, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, aquí en el tema, habla de por qué las pizarras son negras para poder utilizar una tiza blanca en ella. ¿Por qué las tizas son blancas? Porque resaltan en el negro. Entonces, ¿por qué no se usa una tiza negra? ¿Por qué no las pizarras son blancas y la tiza es negra? Si nos vamos a eso, las pizarras de Vileda son justo lo contrario. Y de hecho, si os fijáis en la evolución, las pizarras negras son más antiguas, mientras que últimamente se utilizan más las pizarras de Vileda. Bueno, en realidad ya no se utilizan pizarras, ¿no? Pero vale. El caso es que se pueden utilizar las dos, en la que la pizarra es blanca, que es bueno, la llamamos Vileda aquí en España porque es la marca comercial, pero vamos, son las pizarras estas blancas que tú escribes con rotulador que luego se borra, un rotulador especial. Por eso, ¿no? Se trata eso, de preguntarse por qué suceden las cosas. Y la del por qué no es un poco igual, pero diferente en el sentido de es esa idea de mantener una actitud de apertura. Es decir, ¿por qué no puede ser así? ¿No? ¿Por qué las cosas tienen que ser como son y no pueden ser de otra manera? Eso es un poco sería la idea de la técnica del por qué no. Y luego está la técnica de la redefinición metafórica. Claro, nosotros cuando hablamos del pensamiento metafórico, ya sabes que una metáfora, digamos, es algo que sustituye a otra cosa, ¿no? Es decir, tu cabello es rubio como el sol. Evidentemente tu cabello no es el sol, pero es rubio porque es amarillo como el sol, ¿no? Un poco, ese sería el tema de las metáforas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un problema que tengamos, pensar en una metáfora, como pone aquí un concepto, un proceso, un fenómeno, algo que estamos estudiando. Pues lo convertimos en una metáfora y después lo que hacemos es explicar esa metáfora. De esa manera estamos redefiniendo el problema y lo estamos viendo desde un punto de vista diferente y podemos conseguir, como pone aquí, resultados originales que nos puedan ayudar a superar ese problema. Es decir, consiste un poco en relacionar una realidad con otra realidad que puede ser o no igual, pero que es un contexto distinto y eso igual nos permite ver el problema desde otro punto de vista, que es un poco la idea que se persigue, ¿no? Y luego, por supuesto, para definir problemas siempre viene fenomenal el pensamiento visual, ¿no? Es decir, basarse en coger y dibujar lo que queremos hacer, dibujar el problema, hacer esquemas mentales, como veis aquí. Aquí hablamos bastante del pensamiento visual, hacer metáforas también, ¿no? Aquí tenéis dos metáforas, ¿no? Que se utilizan mucho. Una, esta de aquí, se me ha ido, perdón, aquí está.
Esto es una fotografía, no sé si lo conocéis, es un artista español muy conocido, que me gusta mucho, que se llama Chema Madoz, ¿vale? Ahora, de hecho, hay una exposición en Madrid dentro de poco sobre él. Y entonces sus fotografías son metáforas visuales, que además nos pueden servir, nos pueden ayudar a definir conceptos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta metáfora es muy interesante, porque te está poniendo un campo seco y una alcantarilla, ¿no? Entonces está ahí como dando a entender el cambio climático, la desertización, perdón, del campo en España y en el mundo, etcétera, ¿no? Y cómo eso es debido también a el urbanismo, ¿no? Y a la construcción que hemos tenido en España, que es brutal, ¿no? Sin freno. O este otro de aquí. Las metáforas también son muy utilizadas, metáforas visuales, en publicidad para venderte productos, fundamentalmente. Pero en este caso os traigo una de Greenpeace, ¿no? Lo que estamos viendo es el Amazonas, y esto que estáis viendo, que son las huellas dactilares, en realidad aquí no se ve muy bien, pero es un camión que está talando el Amazonas. Y entonces la metáfora es qué huella quieres dejar en el planeta, ¿no? Es un poco, digamos, y esa es una manera también de redefinir el problema, ¿no? Lo estáis viendo a través de estas metáforas visuales. Eso nos lleva también a ver con otros ojos. Es parecido, pero no es igual. Claro, lo que buscamos aquí es cambiar nuestros esquemas mentales, sobre todo es ponernos en el lugar del otro. ¿Qué pensaría otra persona si estuviera en mi lugar? ¿Cómo abordaría este problema? Pues una persona que, si en vez de ser, si yo soy arquitecto, una persona que fuese, pues, no sé, un economista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la cuestión es la idea de ponerse en el lugar del otro, que es, al fin y al cabo, la empatía, ¿no? Es muy importante la empatía. En la creatividad es importantísimo porque tener un pensamiento que no es empático nos cierra y digamos, nos comprime en una caja que no nos permite ver más allá. Es muy difícil ser creativo si no consigues ponerte en el lugar del otro. Lo hablamos la semana pasada. Esa idea de la tolerancia. Si no eres capaz de ponerte en el lugar de otra persona, de otra cultura, de otro género o de otro lugar, pues, o de otra edad también, otra generación, pues entonces es imposible ser creativo y ser innovador. Vale. Como os digo, otra cosa, por cierto, podéis preguntarme cuando queráis, ya lo sabéis, ¿eh? Que ya os lo dije la semana pasada, lo repito siempre. Me interrumpís cuando queráis, por favor, que yo es que me pongo a hablar y no paro. Luego está el tema del, digamos, soñar, ¿no? ¿Qué pasaría si? Perdóname que haya traído esto, que en realidad no sé si tiene mucho que ver, pero es que a mí, como soy muy friki de todo lo que sea cine y televisión, pues os he traído la serie de What If de Marvel, que es un poco esa idea, ¿no? Es decir, claro, al final esto está basado en un cómic que es mucho más amplio, que tiene muchísimas más historias que la serie de televisión, aunque la serie está bastante bien. Eh, Al final lo que consiste es en desarrollar la imaginación, ¿no? Cuando nosotros somos creativos, tenemos que abrir nuestra mente, ¿no? Y expandir nuestra imaginación. Una persona que no tenga un mínimo de imaginación, por cierto, que eso no es real. Es decir, no hay gente que diga, yo es que no tengo imaginación. Lo que pasa es que no la ha desarrollado. Es como decir, yo no sé montar en bici o yo no sé nadar, claro, porque si nunca has nadado, seguro que no vas a saber nadar. Entonces, todo se aprende. Es cierto que hay gente con talento innato. Entonces, si nosotros estamos diciendo, yo es que nunca voy a saber tocar el piano como Mozart, normal, porque es que porque él, aparte del talento natural que tenía, su padre era pianista, era músico del rey, y entonces desde los 3 años le ponía a tocar piano. No es que de repente él dijera, va, me voy a meter al piano a tocar. No, claro. Tiene su habilidad personal y como hablamos la semana pasada, ¿no? Que lo decía, creo que Teresa Amabile, tiene su capacidad personal, pero si no hay una motivación extrínseca, pues a lo mejor ahora mismo no podríamos hablar de ese genio de la música si no hubiese tenido a alguien que lo hubiese, o no hubiese nacido donde nació, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os digo, desarrollar la imaginación es importante para encontrar soluciones novedosas, ¿vale? De esa manera, digamos que estamos expandiendo los posibles enfoques del problema. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaría? Esto es también muy de, mm, de Lewis Carroll, que hablaremos después de él, que me encanta, de Alicia, ¿no? En El País de las Maravillas, y también, ¿por qué no hablar de las adaptaciones de Tim Burton? La segunda, curiosamente, no es de Tim Burton, pero me gusta bastante, ¿no? Sobre todo por el mensaje que trae de empoderamiento. Pero bueno, como os digo,
¿Qué pasaría si, no? Pues entonces tenemos que preguntarnos si tenemos un problema, decir, bueno, aunque no sea real, ¿qué pasaría si la gente pudiera volar? ¿No? Para enfrentarnos a ese problema. A veces, evidentemente, no llegamos a una solución, pero eso nos permite enfocar el problema desde otro punto de vista y, digamos, que expandir y abrir nuestra mente a otras soluciones, que es un poco la idea, ¿no? Y luego está el último que me gusta bastante, el último técnica de definición de problemas, que es la técnica de la inversión, ¿vale? Es decir, consiste en ordenar de manera distinta la información para conseguir, de nuevo, otra visión diferente del problema. En este caso es darle la vuelta, por eso he puesto objetivo al revés. ¿Vale? La idea es coger los objetivos y darles la vuelta. Entonces, el ejemplo que viene del tema me gusta mucho, ¿no? Porque, claro, nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo motivar a los alumnos? ¿Cómo cómo mejorar su creatividad, ¿no? Cómo fomentar su creatividad. Pero si nos preguntamos lo contrario, ¿no? ¿Cómo anular la creatividad de nuestros estudiantes? Y a partir de ahí, hacer justo lo contrario. Entonces, muchas veces nos encontraríamos con situaciones interesantes, ¿no? De lo que podría llegar a ser esta. Porque si lo vemos desde el punto, no es exactamente negativo y positivo, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto positivo, siempre tendemos a buscar soluciones. Si lo vemos desde un punto negativo, vamos hacia lo positivo, las soluciones casi salen solas, ¿no? Vale. Luego lo siguiente, técnicas de creatividad, técnicas para generar ideas, que sería el siguiente punto, ¿no? El siguiente tema. Aquí hablaremos sobre todo del brainstorming y de los mapas mentales. El brainstorming, vamos, como veis, existe desde hace muchísimo y es una técnica que es la tormenta de ideas, que es una traducción casi literal de brainstorming, pero bueno, esto también habría que hablar de las traducciones del inglés. Digamos que siempre que se hace, que hay en las empresas hay algún tipo de problema, pues siempre se hace este tipo de cosas. No vamos a hacer un brainstorming para. Siempre, casi siempre se aplica mal. Eso, porque lo que se hace, dices, tenemos que hacer una tormenta de ideas. Entonces se sientan todos alrededor de la mesa. Venga, proponer ideas, ¿no? Es que eso no es. Va más allá. Claro, entonces eso no es una tormenta de ideas, ¿no? Pero bueno, la historia, digamos, el clic es que hay que hacerlo de manera creativa sin prejuicios y sin bloqueos mentales. ¿Vale? Entonces, claro, normalmente cuando uno se siente a una mesa con otros alrededor, pues lo primero que hace es criticar las ideas de los demás. Eso está claro y por poner las suyas como las mejores. Eso está muy mal porque además viene con la competitividad típica de la empresa, de decir, bueno, como no diga yo una buena idea y criticar a los demás, al final va a resultar que me van a echar a mí, ¿no? O yo no me voy a llevar el bonus y se lo va a llevar otro. Bueno, pues entonces eso, claro, lo primero tiene dos fases, como veis, ¿no? Una es de producción de ideas y otra es de desplegar las ideas. Lo que viene a decir es que cuantas más ideas consigáis, mejor. Es decir, el mayor número de ideas posibles de cada uno. Tanto si son de manera oral como si las escribís en papelitos para que de esa manera sea un poquito más, o sea, que no sea, que sea como, uy, no me sé la palabra ahora. Es el voto, el voto secreto, ¿vale? Para que sea secreto, ¿no? Y para que nadie diga, has sido tú, ¿no? O sea, anónimo. Eso, no me Anónimo, salía, eso. no me salía la palabra. Vale, para que sea anónimo. Entonces, se busca el mayor número de ideas posibles. Es importante que alentemos ideas, aunque nos parezcan tontas, digamos, ¿no? Tampoco es cuestión del todo vale, pero sí que es cierto que a veces, a partir de ideas que nos pueden parecer absurdas, se pueden escoger elementos concretos y de esos elementos concretos, digamos, extraer otras soluciones, ¿no? Luego también, por supuesto, como os he dicho antes, como normalmente la gente se dedica a criticar a los demás, se prohíbe criticar. Es decir, de las ideas de los demás hay que extraer siempre lo positivo, no lo negativo. Y luego, desarrollar las ideas ajenas, esto se hace también con el tema de los papelitos, es decir, los mezclan y entonces a cada uno le dan un papel y dicen, bueno, ahora tienes que defender esta idea que no es tuya. Bueno, puede ser tuya o no, porque eso es por sorteo. Esto redunda en la empatía, es decir, saber escuchar a los demás y saber defender y desarrollar las ideas ajenas sin criticar, ¿de acuerdo? Entonces ahí es complejo, ya lo sé, pero bueno. Por eso siempre hay que tener un buen ambiente en el trabajo. Yo sé que esto es una utopía, pero bueno. Y luego la segunda fase, que es la fase 2, es desplegar las ideas.
¿Esto qué significa? Digamos que consiste en hacerse preguntas sobre las ideas que hemos obtenido. Es decir, ¿qué otro uso se le puede dar? Eh, ¿Hay nuevos usos? Estamos hablando, por ejemplo, de un objeto, del diseño de un coche, ¿no? Pues, ¿qué otros usos se le puede dar a el salpicadero? ¿Se puede adaptar? ¿Se parece algo a otra cosa? ¿Se puede adaptar a diferentes personas, ¿no? ¿Se puede modificar? ¿Se puede agrandar o disminuir? Este tipo de preguntas que tenemos que hacernos con las ideas. ¿Se podría sustituir esto por otra cosa? ¿Se puede reordenar o combinar? ¿Se puede dar la vuelta? ¿Se puede invertir? Entonces, digamos que se tienen que hacer todas estas preguntas con respecto a las ideas que hemos producido en la fase anterior. Esto nos lleva a la técnica Scamper directamente, porque Scamper, digamos, lo hizo Every en el año 96, cogió estas preguntas que se hacía ya Osborne en el año 53 con la tormenta de ideas y las ordenó en este, digamos, acrónimo que es Scamper, que en español hasta el año 2013 se decía Scamper, era S de sustituir, C de combinar, A de adaptar, M de modificar, P de poner en uso, E de eliminar y R de reemplazar, que como veis se parece mucho a las preguntas que hemos visto, ¿no? Eliminar sería invertir, poner en uso, sustituir, reemplazar, perdón, reemplazar es sustituir, adaptar sí que aparece, modificar es agrandar o disminuir, etcétera, ¿no? O sea que al final, digamos que sería un poco esa idea de que lo que se busca con la técnica Scamper es una asociación de ideas, ¿no? Un pensamiento lateral, de tal manera que nosotros veamos soluciones distintas a lo que se nos plantea. Esta técnica Scamper, Beatriz Valderrama en 2013, digamos que la adaptó al español poniendo convertir, que como veis es combinar, ordenar, nuevas aplicaciones, que es sustituir, ¿no? Variar, engrandecer, reducir, que lo hemos visto antes, traducir, invertir y reemplazar. Bueno, pues digamos que al final, sobre una idea, sobre un problema del que hemos extraído muchas ideas, le aplicamos estas preguntas y nos genera ideas nuevas. Y esas ideas nuevas nos pueden servir para afrontar el problema. ¿De acuerdo? En el, en el, en el tema te habla sobre, por ejemplo, te ponen un objeto que creo que es una espiral, ¿no? Y te dice, bueno, ¿qué ideas se te ocurren al ver una espiral? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí cada uno puede aportar lo que quiera y después es cuando se van viendo cada una de estas ideas. Vale. Luego están los mapas mentales. Aquí os traigo dos enlaces que están sacados del tema. Hay algún enlace en el tema que no funciona, también os tengo que decir, eso tenemos que cambiarlo, pues ya se han puesto, se han quedado obsoletos, pero estos sí que funcionan. El de abajo es una serie de aplicaciones gratuitas para crear mapas mentales y el de arriba son ejemplos de mapas mentales que están tanto en inglés como en español. ¿Vale? Los de español son traducción directa del inglés, con lo cual a veces suceden cosas raras. Pero bueno, el caso es que es un mapa mental, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Un mapa mental consiste, es un esquema, lo que hacemos de toda la vida. Vamos a hacer un esquema del tema 3. Vale, pues el mapa mental es lo mismo, pero dibujado. Y está relacionado con el pensamiento visual, del que hemos hablado antes, ¿no? Si os vais a internet, en YouTube, aparecen muchísimos cada vez que pongáis algo, por ejemplo, historia de España del siglo XX. Sí, casi siempre os vas a encontrar un vídeo hecho como en plan mapa mental, ¿no? En el cual os van dibujando cómo han ido sucediendo las cosas y al final tienes un esquema dibujado. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas, yo me incluyo entre ellos, que tiene un pensamiento visual, digamos una memoria visual. Yo recuerdo las cosas más por las imágenes que por las palabras. De hecho, cuando yo escogía, no sé si os pasa a vosotros, yo cuando cogía apuntes en la universidad siempre hacía dibujitos en el lateral para luego, y luego decía, ah, esto está donde he dibujado el árbol, ¿no? O esto está aquí, entonces ya así te acordabas. Pues un mapa mental es lo mismo, ¿no? Siempre se suele comenzar por el centro, que es donde está la idea clave, y a partir de ahí se van dibujando como si fuesen ramas las ideas secundarias. Y de esas ramas secundarias pues pueden salir otras ramas terciarias, que son otras subideas. Incluso a veces se pueden relacionar entre sí, diferentes ramas. Pero normalmente en el centro suele estar el, la idea general. Esto también está relacionado
con la técnica de grabateo, que también está muy de moda, y con otra técnica que no sé si conocéis, que es el Draw My Life. Os lo pongo aquí, no sé si lo conocéis. Y estos son, hay muchos vídeos en YouTube de youtubers e influencers que dibujan su vida y entonces lo que hacen es lo mismo, esquemas. Alguno dice sí, sí, con la cabeza, sé que lo conocéis, ¿no? Y bueno, con esto tened cuidado también, ¿eh? Porque hay algunos vídeos de Trauma y Life que no son muy... el del Rubius no se le puede enseñar a alumnos, ¿eh? Porque tiene cosas que son, madre mía, ¿no? Pero bueno, ese señor ya, no voy a hablar más de él. El caso es eso, ¿no? Que son vídeos en los cuales una persona va contando una historia, va contando su vida a través de estos esquemas y mapas mentales que, como os digo, son muy rápidos, ágiles y se ven de un vistazo, ¿no? Que es un poco esa idea del mapa mental. Y luego hay unas variantes del brainstorming. Una es el embalse de ideas, por eso he puesto aquí un embalse. Además, a mí me encanta este tema de los embalses y las presas. Y luego está el método 635. Estas dos variantes del brainstorming están bien, son interesantes porque digamos que lo que buscan es trabajar sobre las ideas de los demás, ¿no? Por eso el primero se llama embalse de ideas, ¿no? Porque digamos que tú trabajas sobre las ideas de los demás, ¿vale? O sea, la variante es que cada uno tiene su papel, entonces se presenta un problema, cada uno deja escrito la idea que tiene sobre él y entonces escribes tres ideas y luego se pone todo en el centro, una pila, y luego cada uno coge una idea y añade sobre esa otra idea, de tal manera que por eso se llama embalse, porque se van superponiendo unos encima de otros. Y el método 635, por favor, no lo confundáis, que siempre me lo ponéis mal en los exámenes, 365, no es 365. Yo sé que os acordé del 365 por los días del año, pero no es 365, es 635, ¿vale? Seis personas, tres ideas, 5 minutos, ¿vale? Seis personas sentadas en una mesa, cada una de ellas tiene que desarrollar en 5 minutos tres ideas sobre el problema planteado, ¿de acuerdo? Y entonces, eso se pasa al siguiente, el siguiente lee esas tres ideas y se inspira en ellas para hacer otras tres, de tal manera que al final se acaban consiguiendo ciento y pico ideas, ¿de acuerdo? Esto parece el teléfono escacharrado, pero no es exactamente así, ¿no? Porque al final es verdad, ¿no? Cuando tú tienes una idea, al final, cuando vuelve otra vez a ti, dices, madre mía, si esto no se parece en nada a lo que yo había planteado. Pero está interesante porque al final también ves los puntos de vista de los demás. Como veis, lo que es fundamental en la idea, en las técnicas de creatividad, tanto en las que hemos visto para redefinir problemas como en la de generar ideas, es esa idea de empatía, ¿no? Que no me voy a cansar de repetir. Luego tendríamos técnicas para combinar ideas, técnicas de creatividad para combinar ideas, que también hay bastantes. Esto está basado en la combinatoria, ¿vale? Que es una cuestión, digamos, matemática, que digamos que estas técnicas están basadas en la combinación de elementos que pueden estar más o menos cercanos, ¿vale? Pero que chocar entre sí. Al chocar entre sí, como los planetas, ¡pum!, dan lugar a una innovación, a la creatividad. Pero sí que es verdad que al combinar, ya sea una combinación al azar o no, al combinar dos ideas, se genera una idea nueva. Como os digo, ya sea por adición o por sustracción, ¿no? Y entonces, bueno, aquí al principio del tema os comento una cosa interesante y es que el tema de la combinatoria es una cosa que no es actual, porque siempre que pensamos en la combinatoria pensamos en la computación y pensamos en el siglo XX, pero ya desde el siglo XIV existían cosas como esta, ¿no? Que es la máquina de pensar de Ramón Lull. Luego, por supuesto, la imprenta también es una combinación que en este caso no es aleatoria, sino que es una combinación de letras y de números que al final lo que hace es que tenemos una página, un periódico, un libro, ¿no? Y luego la máquina analítica de Charles Babbage, que es del siglo XIX, que se considera, pues, digamos, como el primer ordenador, ¿no? Que se consiguió, que se construyó, ¿no? Que fue, digamos, sería la primera calculadora universal, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que la combinatoria, y así os pongo un poco de historia, que existe desde hace un montón, ¿no? Pero que solo ahora se está aplicando en el siglo XX a las técnicas creativas. La combinatoria también se basa en la casualidad y, y lo que se denomina serendipia, ¿no? Que es una palabra en inglés serendipity, que es esa facultad de hacer descubrimientos valiosos por casualidad, ¿no?
Y claro, como siempre os pongo, lo siento, os he tenido que poner esta película, que no sé si habéis visto, de John Cusack y Kate Beckinsale, cuando eran actores conocidos, hace ya bastante. Y pues efectivamente, eh, digamos que toda la película trata sobre este concepto, ¿no? Sobre esa idea de la casualidad como esa facultad para conseguir descubrimientos sobre lo que uno quiere, ¿no? En este caso, pues habla del amor y tal, pero cuando estamos hablando de la ciencia, en el tema, os hablando un montón de ejemplos, ¿no? Desde cuando se cae la manzana, ¿no? Encima de Newton, hasta cómo se consiguió el teflón o incluso la bomba atómica, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos. No confundáis la casualidad con el azar, ¿vale? Es decir, no significa que Fleming, por ejemplo, consiguiera la penicilina por azar, porque el azar implica que algo te llega sin haber trabajado. Si Fleming no hubiese estado trabajando, no habría salido la penicilina, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, es una casualidad, pero que está basada en observar atentamente la naturaleza y sobre todo la perseveración, que es algo de lo que hablábamos también la semana pasada con Picasso, cuando hablábamos de técnicas de creatividad, que os decía Picasso, vale, a mí la inspiración siempre me encuentra trabajando. ¿Vale? Claro, es normal, es decir, uno no puede pensar que le va a venir de repente la musa y que va a decir, bueno, quiero escribir un libro. Pues de repente llegan las musas y ¡buah! Escribo un montón y tal, ¿no? Esto parece un episodio de Sandman, pero no es así exactamente. Vale, entonces eso, lo que os digo, la casualidad. Y para combinar ideas, pues por ejemplo tenemos varias técnicas, ¿no? La técnica de las palabras al azar, la técnica de las palabras maleta, el binomio fantástico, que también habla mucho aquí de la idea de Alicia, porque habla bastante eh, eh, cuando, por ejemplo, en Alicia a través del espejo, como os decía también, el autor se inventa varias palabras, combinándolas unas con otras, ¿no? Bueno, también lo hacen otros autores como Borges, etcétera, ¿no? Pero digamos que esa idea de combinar palabras para generar otras nuevas, a veces, que eso se ha hecho siempre, sacacorchos, por ejemplo, digamos que eso nos permite crear nuevos conceptos que nos permita ver el problema desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? O las palabras al azar. Nosotros cogemos un problema y de repente pues nos vamos al diccionario y buscamos una palabra al azar, sin pensar. Y vemos cómo podemos relacionar nuestra idea con la de la palabra que hemos buscado. Y de esa manera avanzaremos, ¿no? Luego lo del binomio fantástico está relacionado también con algo que veremos después, que es el viaje en el tiempo. Fundamentalmente consiste en construir una historia relacionando entre sí universos distintos, ¿no? De tal manera que relacionamos a lo mejor una taza de té con un coche. Vale, pues ¿cómo relacionarlo eso, no? De esa manera también estamos generando creatividad. O también con esta actitud creativa de combinar fases y de combinar frases e ideas, ¿no? Luego, las relaciones forzadas es muy parecido, es parecido también a lo que hemos visto antes. Aquí lo que estamos es comparando una idea con algo que no tenga nada que ver. De tal manera que combinamos lo conocido con lo desconocido. Como veis, chocan y creamos algo nuevo. Ahí está relacionado con, por ejemplo, la técnica de hibridación. También, por ejemplo, tenemos aquí la idea de las tarjetas con imágenes. Nosotros cogemos una serie de imágenes de recortes, las ponemos al azar y las vamos combinando. De esa manera creamos un collage en el cual podemos, claro, las estamos combinando teniendo en cuenta el problema. Es decir, si se nos surgen diferentes imágenes y decimos, bueno, pues las vamos colocando, las vamos juntando y de esa manera vamos haciendo un collage que después en nuestra mente tiene sentido, ¿no? Luego observando objetos cercanos, es decir, digamos, tenemos esa idea de, si os acordáis cuando vais en el coche, ¿no? Con vuestros hermanos o hermanas. Bueno, a ver, gana el que vea el primer coche rojo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues entonces, digamos que eso nos permite ver el mundo con diferentes ojos, ¿no? Y luego también tenemos la descomposición del problema, es decir, descomponemos un problema en sus elementos más elementales, ¿no? Y después los combinamos. Si hacemos un listado de atributos, que es la técnica esta, digamos que de esa manera podemos ver cada uno de esos elementos cómo se podrían combinar de diferentes maneras.
Luego, la caja morfológica de Seawick, que lo que hace es buscar, muy parecido, ¿no? Tenemos un problema, buscamos sus atributos y buscamos alternativas a ellos, combinándolos de nuevo. Es lo que se llama producto morfológico. Esto también tiene mucho que ver con las matemáticas y la estadística, ¿no? Porque al final lo que hacemos es analizar combinaciones entre sí y diferentes posibilidades creativas. Y luego está este otro, que también es interesante, que es la matriz. Está relacionado con la anterior, es algo que aquí veis que tenemos diferentes combinaciones, hay múltiples, pero aquí solo escogemos dos, ¿vale? Descomponemos el problema, como hemos hecho también con la técnica de la caja morfológica, agrupamos los elementos y luego seleccionamos dos dimensiones y los cruzamos. ¿Esto qué significa? Que hacemos una tabla como esta. También la tenéis en el... esto, por ejemplo, es para estudiar los problemas de un centro docente. Pues entonces, descomponemos el problema. Pues el problema, si el problema es cómo funciona un centro docente, pues tenemos los usuarios y las áreas de actividad de esa universidad. ¿Quiénes son los usuarios? Pues docentes, investigadores, estudiantes, empresas que puedan trabajar en la universidad, antiguos estudiantes. Y las áreas de actividad, pues investigación, programas culturales, relaciones con la comunidad. Entonces vamos viendo, bueno, los docentes, cómo se relacionan con la investigación y las nuevas tecnologías. Y aquí tenemos que escribirlo. Al final es también reducir el problema, porque hay muchas más combinaciones, pero de esta manera nos centramos en dos de ellas y luego podemos generar otra matriz después, ¿no? Es complejo, pero bueno, se puede llegar a hacer. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de cómo se construye el futuro. ¿De acuerdo? Técnicas para construir el futuro. Esto es casi un poco de perspectiva, ¿no? Os voy a poner también, lo siento, libros y películas y series. Vale. Para construir el futuro hay varias técnicas. Esta, fundamentalmente hay tres o cuatro, ¿no? La primera es elaborar escenarios de futuro. Entonces, todas estas siempre se hacen en grupo, ¿eh? Como os he dicho antes, como he visto antes el brainstorming, etcétera. Entonces, eh, consiste en, nosotros tenemos un problema y entonces tenemos que ver cómo se puede solucionar ese problema. Entonces construimos los posibles escenarios futuros que se van a dar a partir de ese problema y elaboramos propuestas que pensemos nosotros que van a conducir hacia el futuro deseado. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es crear esas visiones hipotéticas de cómo sería ese futuro. Entonces hay como cuatro suposiciones. La visión del futuro proyectivo, que consiste en qué pasaría si no hacemos nada y dejamos el problema ahí, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Qué pasaría si no actuamos contra el cambio climático, ni contra el efecto invernadero, ni contra los plásticos, la proliferación de plásticos? Pues ese sería el futuro proyectivo. Luego, el utópico sería, digamos, qué pasaría si todo sale bien, si todas las acciones que proponemos salen bien. El futuro catastrófico sería qué pasaría si todo lo que hacemos sale mal, ¿no? Que esto sería un poco el hombre en el castillo. Aunque en realidad esto es una ucronía, ¿no? No es una utopía ni una distopía, es una ucronía, que es otra cosa, ¿no? El futuro catastrófico sería el distópico. Y luego el futurible sería, digamos, aquello que nosotros tenemos que hacer para conseguir llegar a nuestro futuro, que no es utópico, ¿vale? Pero que sí que es factible. No sé si me explico. O sea, el utópico es lo maravilloso. Acabar con el hambre del mundo, acabar con las guerras. Pero el futurible sería esos pequeños pasos que sería un poco, por ejemplo, Agenda 2030, ¿no? A ver si conseguir hacer algo parecido. Entonces, bueno, os traigo El hombre en el castillo, que es un libro de Philip K. Dick. No sé si le conocéis a Philip K. Dick, supongo que sí. Es muy conocido porque escribió Blade Runner. Bueno, el libro en realidad se llama Sueñan los androides con ovejas mecánicas, ¿no? Pero que se llevó a la pantalla en la película de Blade Runner. Entonces, Philip K. Dick era un escritor de ciencia ficción que estaba bastante mal el pobre de la cabeza, pero bueno, porque pensaba que le estaban espiando continuamente y cosas así. Y entonces escribió este libro que se llama El hombre en el castillo, que es una ucronía, que no es una utopía ni una distopía, sino que es que hubiese pasado, sí, es un poco también como el What If, que es que si un evento histórico hubiese sucedido de otra manera, ¿qué futuro tendríamos? En este caso es si Estados Unidos y los aliados pierden la Segunda Guerra Mundial, como veis aquí, porque la bandera de Estados Unidos se ha convertido en una esvástica. Y entonces el libro está muy bien, muy interesante.
La serie de televisión que hicieron a raíz del libro, no tanto, pero bueno, si la queréis ver también tampoco se deja ver. Vale, entonces, después de esas visiones hipotéticas, la idea es llegar a un consenso a través del diálogo de qué es lo que se podría conseguir, ¿no? Entonces llegamos a ese acuerdo. Después se diseña y ejecuta ese proyecto y después se evalúa si creemos que se puede llegar a construir y se aprende de él para después volver otra vez a generar esa visión hipotética. Esto, al final, todo el aprendizaje siempre es circular. Siempre lo veréis en todas las metodologías, ¿no? Como el ABP o el Design Thinking, que siempre es circular. Cuando llegamos al final, decimos, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿cómo podríamos mejorarlo? Y entonces damos vueltas, ¿no? Vale. Eso es en cuanto a escenarios de futuro. Luego está otro que es parecido, que es viajar directamente al futuro. Y aquí tenemos a Julio Verne, nuestro amigo Julio Verne, que si habéis leído sus libros, pues veréis que pone la piel de gallina bastante de lo que escribía, porque es que mucho de ello se ha realizado realmente en el siglo XX, cuando él es un escritor del siglo XIX, ¿no? Y de hecho, este libro que os traigo aquí, que se llama París en el siglo XX, en su momento su editor no quiso publicarlo porque le pareció que era demasiado bestia. Entonces ya después, un siglo después, los herederos de Julio Verne, hace muy poco, hace unos años, lo decidieron editar y si lo lees es que parece que el hombre ha viajado en el tiempo, porque es que es impresionante como retrata la sociedad actual, no solo tecnológicamente, sino también en cuanto a valores y en cuanto a la sociedad capitalista en la que vivimos actualmente, ¿no? Pero bueno, entonces, esta técnica lo que consiste es en viajar al futuro, ¿vale? Es decir, nosotros primero nos tenemos que relajar para pensar en un problema, en los problemas, en los atributos que tiene ese problema y las diferentes alternativas. O sea, nos relajamos en una situación en la cual eh, no nos distraemos y proyectamos nuestra mente hacia un hipotético futuro, ¿no? Y entonces ahí, digamos, cómo sería el futuro con ese problema que nosotros hemos planteado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, por ejemplo, un elemento fundamental, la inteligencia artificial, ChatGPT. Nosotros tenemos que relajarnos y cerrar los ojos y pensar cómo será el futuro en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Podemos llegar a un mundo utópico maravilloso o a un mundo distópico tipo Terminator, ¿no? O Matrix. Pero bueno, el caso es que a través de esa viajar al futuro y sentir nosotros mismos en el pensamiento y la imaginación cómo sería ese futuro, pues obtenemos una serie de combinaciones de las distintas variables de esa dimensión, ¿no? De ese problema. Y ese es el producto morfológico que luego nosotros expresamos. ¿Cómo lo expresamos? Pues a través de dibujos, haciendo, por ejemplo, esquemas mentales, mapas mentales, etcétera, o proyectando, dibujando cómo podría ser ese futuro, a través de preguntas o a través de relatos. También si no se os da bien dibujar o creéis que no tenéis suficiente pericia, bueno, pues o no habéis dibujado suficiente, pues entonces también se puede hacer a través de un relato, de un escrito, ¿no? Y después de eso, pues aterrizamos en el presente y digo, vale, tenemos este futuro en el que hemos estado, ¿cómo podemos hacer un plan de acción para llegar a ese futuro o evitar ese futuro, ¿no? Eso sería un poco la idea. Como se parece al anterior, pero en este digamos que nosotros nos vemos proyectados directamente en ese futuro, ¿no? En el cual queremos o no estar. Eso está relacionado con la ingeniería creadora, ¿no? En la cual generamos nuevos enfoques fuera de las ideas preconcebidas. Esto está muy relacionado con la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Bauman, no sé si le conocéis, Zygmunt Bauman, hablaba de un libro de la modernidad líquida. Esto no sé si lo comenté ya la semana pasada. Es decir, que vivimos en un mundo, en el mundo del hashtag, en el mundo de Twitter, en el cual lo que hoy es eh, válido, mañana no lo es. Frente a una sociedad una sociedad sólida, de valores sólidos, estamos en una sociedad de valores líquidos, ¿no? Porque se van moviendo y se van cambiando. Bueno, pues eso está muy relacionado con el cambio tecnológico y social constante que estamos viviendo y son como grupos en los cuales lo mismo, ¿no? Pues digamos que se crea esa, esa idea de cómo generar nuevos conceptos. Y eso también está relacionado con uy, he puesto conservaciones y es conversaciones, perdonadme, esto debe cambiar. Conversaciones generativas.
A ver, aquí tenéis también un enlace de YouTube en el cual te explican qué es esto del World Café. Al final es lo típico de que cuando te vas a tomar un café con los amigos, que arregles el mundo, ¿no? En otros casos puede ser con un vino o con una cerveza, ¿no? Pero en este caso lo haces con un café. Y esa es la idea, ¿no? Que en una mesa, pues tomándose un café, pues se van generando estas ideas en un ambiente distendido, ¿no? Los open spaces es parecido, que son, eh, digamos, meetings que se crean con grupos bastante numerosos de personas que se van dividiendo en grupos más pequeños y cada uno de ellos aborda una cuestión. De tal manera que tú te puedes ir moviendo por todos ellos y por eso dice que la única regla es la ley de los dos pies, que significa que si tú estás en un grupo y ves que no estás aportando nada, pues coges tus dos pies y te mueves a otro grupo en el que a lo mejor sí que puedes aportar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea. Digamos, es un poco las mismas técnicas que hemos visto antes, salvo que más relacionadas con el mundo tecnológico actual. También luego, para terminar, tenemos dos. Una es Los seis sombreros para pensar, que esta también me encanta. Esta es de Bono. ¿Os acordáis de Bono? La semana pasada os hablaba del pensamiento vertical y lateral. De Bono, que era muy parecido al pensamiento convergente y divergente de Guilford, ¿no? Bueno, pues como técnica de creatividad, Edward de Bono propone las seis sombreros para pensar, que al final consiste lo mismo en seis personas en una mesa y cada una de ellas tiene un rol. Esos roles luego después van cambiando y van girando para que todo el mundo pueda tener diferentes roles y uno no se encasille en un solo rol. Y que además se definen por parejas de contrarios. ¿De acuerdo? Entonces los colores son blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. No sé muy bien por qué ha escogido blanco y rojo, porque a lo mejor el contrapuesto del rojo sería más bien el azul, ¿no? Pero bueno, y el contrapuesto del negro sería el blanco, pero bueno, el caso es que el sombrero blanco es el racional, objetivo, neutro, mientras que el rojo es todo lo contrario, es el emocional, de los sentimientos, de las emociones. El negro es el del juicio y la cautela, es decir, es el realista, es decir, esto se puede hacer, esto no, mientras que el amarillo es el optimista, el que busca soluciones alternativas y diferentes. Y luego está el verde y el azul, el verde es el creativo, el que suele expresar las ideas más provocadoras, y el azul es el del control y la responsabilidad. Como veis, son contrapuestos y al final la idea es que a través de este debate de opuestos que se dan entre ellos, se pueda generar ideas nuevas. Chocan y se generan ideas nuevas, ¿no? Como os comentaba antes. Y ya para terminar están estos tres que son de innovación social y son grupos que son bastante novedosos, en los cuales lo que se busca es esa idea de mejorar el futuro a través de mejorar el presente, ¿no? Entonces tenemos los Living Labs, aquí tenéis un enlace de internet por si queréis echar un vistazo de... ¿Podéis coger los enlaces? Sí, ¿no? O sea, si lo pincháis, sí, ¿no? Vale. Sí, sí se puede. Yo creo que la primera, la de la pizarra, esta, la primera, yo ni siquiera lo había intentado, pero ahora veo que sí. Vale, vale, es que si no os lo pongo en el chat. Bueno, lo que os digo, Living Labs, el BEPA, que es el Bureau of European Policy Advisors, y el Stanford Social Innovation Review. Es lo mismo, son grupos que buscan la innovación social en el sentido de buscar mejoras a través de técnicas de creatividad para construir un futuro mejor y que está también muy relacionado pues, con la idea de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, con esto hemos terminado lo que sería el temario. Pido un poquito de prisa porque es que es un poco denso. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ahora lo podemos ver. También recordaros las actividades que tenemos pendientes. La actividad 1, que es la valoración de ideas por medio de la técnica PNI. ¿Os acordáis que la técnica PNI era positivo, negativo e interesante? Esto también es una idea de Edward de Bono, por cierto. Entonces, tenéis que coger los objetivos, el problema y los objetivos del módulo 8 y entonces hacer una valoración pormenorizada sobre los aspectos positivos, negativos e interesantes de esa temática que habéis escogido para vuestro trabajo fin de máster. ¿De acuerdo? Que es la que utilizáis en el módulo 8. Y luego, una vez que habéis hecho esta división, que lo podéis hacer, por ejemplo, en una tabla, ¿no? Aspectos positivos, una tabla, negativos, interesantes. Lo que tenéis que hacer es una valoración sobre la relevancia del tema seleccionado, ¿no?
Y todo esto también relacionado con la bibliografía. Claro, en mi caso, podéis repetir la bibliografía que utilicéis para EVA, ¿de acuerdo? Pero lo importante sobre todo es esa idea de contraponer lo positivo y lo negativo para llegar a lo interesante. Es decir, lo que no es ni positivo ni negativo, sino que es interesante de una temática. ¿De acuerdo? Vale. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos la actividad participativa uno. Como sabéis, tenemos que hacer actividades participativas en clase para conseguir este 15% de puntos de la actitud vuestra en clase, ¿no? Entonces, relacionado con el objeto de la semana pasada que vimos, ¿os acordáis que os contesto? ¿No? Os dije que un día fui a buscar a mi hijo al colegio y salió en la mochila tenía un guante con agua, relleno con agua. Y entonces os pregunté, ¿por qué salía con un guante lleno con agua? Y dijo, vamos a dejarlo hasta la semana que viene. A ver, y ahora decidme, ¿por qué creéis que mi hijo salía con un guante lleno de agua del colegio? A ver, lo que se os No ocurra. sé, se me Técni- ocurre un montón, Palabras no al sé, azar. algunas cosas. Por eso, esto es técnicas de creatividad. O sea, tenéis que, lo primero que se os ocurra que os pase por la mente. A ver, ¿tú, Marini, vas a decir algo? Sí, pues, por ejemplo, para hacer una escultura de hielo, ¿no? Como la imagen. Vale, podría O ser. llevar un pececito dentro o algo así. Eso estaría muy bien. Me imagino a la profesora comprando un montón de pececitos, 30 pececitos para cada uno de los alumnos. A ver, Daniel, ¿tú qué dirías? Yo creería que, bueno, tal vez primero es para algún experimento que la profesora les mandó a hacer, tal vez la resistencia del agua y ver cómo el agua se expande. También de pronto algún juego con los compañeros podría ser, también se me ocurriría a mí, ¿no? De ver esa situación, tal vez pensaría primero una tarea y después tal vez como que, no sé, un juego entre los compañeros, tal Muy vez. bien, podría ser perfectamente, claro. Sí, sí. Pero vamos, que cualquier solución o sea, cualquier idea es válida. No es ninguna de esas, pero podría ser cualquiera de esas, ¿no? ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿O os A digo la mí se me solución? ocurre, por ejemplo, Dime. un juguete sensorial, de estos pues, por el tacto o por la temperatura, algo así. Ujú. Lo de la temperatura está relacionado, sí que es verdad. Mm. Podría ser también, efectivamente. A ver, la idea es esa, ¿no? Un poco, la idea en esta actividad es que vosotros escogéis un objeto y penséis en qué otro uso le daríais o qué otros usos puede tener. De esa manera, digamos que estamos generando esa tormenta de ideas en la cual cada uno va proponiendo un uso distinto a un objeto cotidiano. Una silla, una tablet, un bolígrafo, etcétera, ¿no? Vale. Marina. No sé, se me ocurre también hacer algo, o sea, como pinchar alguno de los dedos para hacer algún sistema de regar o algo así. Es que ya, no os lo vais a imaginar nunca jamás en la vida. Jamás lo adivinaremos, ¿no? Vale, pues salió con ese guante porque en el recreo empezó a dolerle la tripa y le llamaron y le mandaron a enfermería. Y entonces la enfermera cogió, le llenó un guante con agua caliente y se le puso en la tripa para que se le pasara el dolor de tripas. ¿Entendéis? O sea, fijaros, ¿no? Para que veáis que os he dicho salir del colegio y eso ya os ha predispuesto a pensar que tenía algo que ver con una actividad docente. Fijaros, ¿no? O sea, podría ser perfectamente, pero no lo era. Pero bueno, como os digo, cualquiera de las soluciones es válida. Lo único que tenéis que hacer es daros cuenta de que los problemas que surgen, nosotros nos limitamos, creamos nuestras propias limitaciones mentales y nuestros propios bloqueos porque decimos, jamás pensamos que es porque ha tenido que ir a la enfermería. ¿Entendéis, no? Yo tampoco lo sabía. Yo cuando vino mi hijo me quedé como, ¿y esto qué es? ¿No? Así que bueno, pues era eso un poco. Entonces, la actividad, dime, Irene. Yo estaba pensando en eso, pero pensé, va, mis compañeros están diciendo unas respuestas, yo seguro que la mía no es, porque si es verdad que yo cuando me dolía la tripa o la cabeza, mis padres me ponían una toalla caliente y pensé en eso, pero digo, va, no va a ser. Pues mira, ¿Ves? pero Pues bueno. eso, esto es otra cosa. Cuando nos callamos las ideas, pasa
que se pasan a lo mejor oportunidades importantes de poder generar nuevos conceptos y nuevas ideas, ¿no? Claro, pero bueno. No pasa Bueno, nada. pero bien, está bien que lo hayas dicho, aunque sea posteriori. Bueno, pues lo que os digo, la idea es que os tenéis que dividir en grupos de entre 3 y 5 alumnos, ¿vale? Si no os dividís vosotros, os divido yo, o sea, me da igual, os pongo en... Entonces, la idea es que os fuerais a salas de Teams diferentes, ¿sabéis cómo se hace el tema de las salas de Teams? ¿Lo habéis hecho alguna vez? No, sí. Hola. Sí, pero normalmente, perdón, Ajá. No, no, son los tranquila. profesores los que nos mandan. Vale. Y lo hacen así al azar. Sí, o al azar o por grupo si estamos en grupo, da igual. Vale. Pues entonces, os divido en grupos. Entonces, elegís Daría entre otro todos... conocimiento. Ué, ¿qué? ¿Catalina? Que también nos saben dividir por áreas de conocimiento. Ah, vale. Bueno, pero también está muy en la transversalidad, ¿no? Y que haya ideas de diferentes ámbitos. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, entre todos en el grupo tenéis que elegir un objeto, o sea, cada grupo. Tenéis que elegir un objeto de la vida cotidiana que queráis. Y entonces, cada uno de vosotros lo que va a hacer es plantear al resto de compañeros un uso alternativo para dicho objeto y cómo se podría realizar una actividad con los alumnos con él, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que habéis dicho, lo que has dicho tú, Daniel, o lo que ha dicho también, me parece que María y Marina habéis dicho también cosas de, bueno, pues hacer experimentos, etcétera, ¿no? Vale, pues, ¿qué se podría hacer? Como veis, es muy amplio. Puede ser cualquier carrera universitaria, desde medicina hasta ingeniería informática. Y luego, una vez que os habéis hecho ese uso alternativo y se lo habéis explicado a los compañeros, cada uno de vosotros va a valorar la idoneidad de la propuesta. Recordad que no se puede criticar, ¿vale? Que solo se pueden poner aspectos positivos y que vale cualquier cosa. Todo vale, ¿vale? Entonces tenéis que utilizar alguna de estas técnicas de creatividad, por ejemplo, el brainstorming, como os he dicho, o el 635. Hombre, si no, no vais a ser 6 personas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que tendréis que utilizar una de esas técnicas. Y una vez que habéis hecho eso, lo escribís en un Word o en un PDF, una tabla en la cual ponéis cada uno el objeto porque lo habéis escogido, el uso que le ha dado cada uno de ellos, cada uno de vosotros, os pone el nombre y el uso, y las valoraciones de los compañeros. Eso en un documento de máximo 5 páginas y lo subís a la plataforma. Para las tareas de actividad de participación, os estoy dejando también hasta la ordinaria, ¿de acuerdo? Por si no os da tiempo a hacer ahora trabajaremos un poco, os voy a dividir en grupos y luego me voy pasando por cada una de las salas, ¿de acuerdo? Pero si no os da tiempo, ahora pues porque, para que podáis seguir y se pueda entregar al final de la convocatoria ordinaria. Las que sí que son tareas que hay que entregar en su momento son la 1 y la 2, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Daniel? Más o menos, ¿qué tiempo de entrega tiene el trabajo? ¿Esto es como la participación virtual 1? O... Es esa, sí, es la participación virtual 1. Como os digo, os voy a dejar tiempo hasta el 12 de noviembre, que es el día fecha de la ordinaria, o sea que lo podéis entregar hasta ese momento. La idea es que lo trabajéis ahora en clase. ¿De acuerdo? Entonces voy a generar los grupos. Aquí. Vamos allá. Lo voy a crear. Javier, a mí me está surgiendo una duda. ¿El Sí, objeto que nosotros tenemos que plantear es para todos el mismo, pero cada uno de nosotros tiene que pensar en un uso diferente, ¿verdad? eso es. Y a partir de el uso es lo que tenemos que valorar. Eso es.
Vale, de acuerdo. Genial, gracias. Eh, Mismo somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Javier, disculpa, tengo una consulta. Dime. En la parte en la que hay que valorar el tema donde dice los demás compañeros valorarán la idoneidad de la propuesta, nosotros tenemos que como que valorarla, o sea, cada propuesta, digamos, somos 3, 4 compañeros, yo valoraría, si somos 4, yo valoraría 3. ¿En base a qué criterios más o menos serían las valoraciones? Los, o sea, Sí, ¿cómo que, ajá, esa sí, te partecita no refieres me queda a muy... cómo valoras la idea de los demás, ¿no? Ajá, o sea, Sí, hacemos sobre como un cuadro todo de se habla, ponderación o algo claro, así. de la idoneidad del mismo. No hace falta poner un cuadro, sino de la idoneidad del mismo, ¿no? Es decir, ¿qué te parece? Sería una cuestión más, eh, Como un ¿cómo se es? feedback a un compañero docente, Eso algo es, así. eso es, eso es, Ok, o sea, como yo creo que podrías aplicarlo así o si está bien aplicarlo, algo así, ¿no? Como un feedback a eso un es. compañero docente. Ok, Ujú. Vale, gracias. ya he creado los 3 grupos, no sé si estáis en todos, lo tenéis que tener ahí. A ver, Alexandra, este es uno. Creo que hay alguien que me he dejado. Vale. Y luego en el último está. Vale. Falta. Vale, ya tenéis los grupos creados, os aparecen, ¿no? Para que os podáis juntar a ellos.
Yo no lo veo, pero a lo mejor los compañeros sí que lo ven. ¿Tú no lo ves, Marina? Ay, pues sí. No, yo tampoco lo veo. Sí, yo tampoco. No sé si, o sea, en qué parte sale. A mí me han llegado al correo, pero no sé cuál es en el que me tengo que meter yo. Sí, os tiene que haber llegado una invitación. A mí es que me ha llegado Ah, de los tres. de los tres grupos, sí. Ah, vaya, jolín. Entonces lo estoy haciendo mal. A ver. Vamos a ver. Pero pues, si no Espera. estoy mal, pues, o sea, de aquí mismo, o sea, en el Teams, puedes hacer como, hacer subgrupos y el Sí, mismo sí, como ya. que escoge aleatoriamente. Vale. Tenemos la... Aquí. Vamos a poner estos tres. Aquí ya tenéis, ya están tres, ¿lo veis? ¿Falta alguien? Sí. Ahora sí.
Hola, Amanda, ¿estás ahí? ¿No vas a entrar en la sala 2? Hola, hola. No sé por qué no has entrado.
Vale, pues nada, entonces vamos a terminar la clase. Voy a pasarme por los grupos para ir cerrándolos y despidiendo a los alumnos. Vale. Hola. No se me ve, ¿verdad? Esto es muy raro. Me pone que no funciona la cámara. A ver si ahora la vuelvo a poner. Vale, ¿ahora sí me ves? Vale. Nada, solo para deciros que ya son y 25, que vamos a ir cerrando, ¿vale? Ya nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale, que paséis buena mañana, tarde o noche, depende de dónde estéis. Como decía Jim Carrey, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Venga, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora nos subimos, ¿eh? Bueno, pues ya está, una vez que nos hemos despedido, voy a cerrar la sesión y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos.